It's me, Mario. Lo que verás a continuación no fue concebido como un video de terror. Esperando que tal afirmación no desanime, quiero añadir que, en cambio, lo presente es muy interesante y, si se me permite, sumamente misterioso. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. Si bien Sega hizo sudar un poco de sangre a Nintendo durante la guerra de los 16 bits en la década de los 90, la Nintendo 64 apareció en una era donde la competencia entre consolas escaló a otro nivel y marcó la primera vez que los creadores de Mario se quedaron sin la supremacía en materia de máquinas de sobremesa. La PlayStation de Sony, con menos de 2 años de diferencia en el mercado nipón y 1 año de diferencia en el resto del mundo, le llevaba una ventaja enorme en ventas y catálogo a la nueva promesa de Nintendo y nada parecía asegurar que eso se iba a revertir. Profecía que se cumplió. Al final de aquella era de los videojuegos, Sony vendió más de 100 millones de máquinas. Nintendo, un poco menos de 33 millones. Número nada despreciable, pero convengamos que la diferencia entre su competidora era escandalosa. Nintendo cayó desde lo más alto de su supremacía y así como así, el panorama cambió. Ten en cuenta que en la década de los 90 y más aún, apenas durante mediados de la misma, la gigante nipona todavía no había labrado su nicho como ya lo ha hecho hoy, en donde realmente sin llegar a competir con Sony o Microsoft, no tienen nada que envidiarle a ninguna de las dos en ventas. Pero hace 25 años las cosas eran diferentes. La presentación de la Nintendo 64 fue polémica desde el vamos, porque el CD estaba visto como el futuro y esta máquina seguía usando cartuchos como en los más viejos días. Hubo muchas historias y drama en el camino, pero un movimiento en la dirección correcta era que el catálogo de la Nintendo 64, a pesar de ser mucho más pequeño que el de su competencia más dominante, tenía joyas increíbles, irrepetibles. No uno, varios de los mejores juegos de la historia hasta ese momento se hallaban disponibles solo aquí. Uno de ellos era Mario 64. It's me, Mario. Hello. Un juego increíblemente especial. Y eso no está dicho en vano. Atención, tampoco lo digo por el maravilloso y hasta revolucionario despliegue técnico tras su creación, ni por los elogios que merece como título en sí. En este caso especial, lo recalco porque, incluso hasta el día de hoy, año 2021, la gente sigue encontrando secretos en él y algunos son muy raros. No es extraño que se descubran Easter eggs en algunos videojuegos, incluso un tiempo después de que hayan sido lanzados. Pero Mario 64 es otra cosa. Para que te hagas una idea, ostenta el récord mundial al ser un título de casi 25 años de antigüedad a la fecha de subido este video, del cual se siguen descubriendo misterios que se le pasaron por alto al mundo entero. Eso es increíble. Al copiar el juego íntegramente del cassette y colocarlo en un emulador,
expertos pudieron examinar su contenido completo. Es a partir de acá que comenzaron a transpirar cosas que nadie sabía de Mario 64. Decirlo es fácil, pero son detalles que escaparon al escrutinio entero del mundo, aun si se trata de una época distinta y no tan frenética a la de hoy. Al parecer Nintendo se olvidó de borrar o no le importó dejar, pensando que tal vez no se descubrirían todos los detalles adicionales, toda esta nube al margen del producto final del juego que conocimos. Por ejemplo, enemigos que no aparecieron en el producto terminado. Se te hace conocido. También encontraron en el cartucho piezas musicales que no fueron usadas. También se supo, gracias a una pantalla de selección, que para Mario 64 se planearon 32 niveles, pero solo 23 están disponibles en el juego. ¿Dónde quedaron los 9 niveles adicionales? Se supone que jamás se hicieron, pero es extraño porque a pesar de no haber sido hechos, les pusieron nombre y los listaron. Por eso hay gente que dice que están en algún lado. Y hay evidencias para argumentarlo. Sin embargo, hablamos de lo que en un principio fue solo un nicho reducido de curiosos. Los secretos extraños de este legendario título empezaron a transpirar a otro nivel cuando aparecieron escenas del mismo en YouTube que nadie había visto nunca. Ni siquiera aquellos gamers de vieja data que creían haber, a falta de un mejor término en este caso, platinado el juego. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vieron esta escena? Hay personas que descreen del video que acabas de ver. Dicen que fue hecho por alguien y que se subió como si fuera parte del juego. Pero resulta que hay muchas otras personas que alegan que esta escena es completamente real y que la vieron, sí, en el Mario 64 original. Argumentan que Wario ya aparecía en Mario 64 DS, porque siempre quisieron ponerlo en el original, y que el personaje ya existía desde 1992 de todos modos, pero que los desarrolladores de Mario 64 lo habían sacado del título a último momento porque esta escena era, y cito, demasiado espeluznante. El problema es que esta no es la única cosa espeluznante del juego. Existe un rumor conocido como el iceberg de Mario 64. ¿Reconoces este concepto?
Se utiliza mucho para enumerar teorías de conspiración o incluso páginas de la Deep Web, desde las más aparentes hasta las más oscuras. Mario 64 tiene su propio iceberg y muchas de las cosas que están en la punta son reales. Varias te las acabo de enumerar. Vayamos ahora más profundo dentro del iceberg. Uno de los secretos más grandes de Mario 64 es la teoría, bien fundamentada por cierto, que reza que el juego está repleto de iconos masónicos. La evidencia más clara es el tapete en la entrada del castillo, virtualmente idéntica al de muchos templos de masonería. Eso por no nombrar varios aspectos en la arquitectura del castillo donde se desarrolla todo el juego que están cargados de simbología masónica. Este tema ha sido abundantemente documentado. Otro aspecto que respalda esta teoría son las monedas. En Mario siempre tuvieron un diseño particular. Pero en Mario 64 hay quienes aluden que, nuevamente, su diseño tiene un peculiar significado masón. Al día de hoy no se sabe si los desarrolladores del juego copiaron este estilo o estos diseños porque les sirvió de inspiración o si hay algo más detrás. No olvidemos que la Gran Logia Masón en Japón es una de las más fuertes del mundo y no sería de extrañar que entre los muchos ejecutivos y productores en Nintendo exista más de uno. Más allá de lo ya explicado, está la teoría más oscura y rara de Mario 64, la que permanece en el fondo del iceberg, esa que reza que cada copia de Mario 64 está personalizada. ¿Qué quiere decir? Veamos. Durante los años 90, mientras el número de gente que jugaba Mario 64 crecía, había discusiones entre fans e incluso entre revistas oficiales y no oficiales de Nintendo que discutían, a veces ferozmente. Algunos se llamaban mentirosos entre sí, pero pasa que nadie era mentiroso. Era todo un gran malentendido. Era pues que simplemente jugaban versiones ligeramente diferentes del juego, tan ligeras que en algunas aparecían ciertos pasillos y en otras versiones no. En algunas aparecían ciertos decorados o adornos, pero en la versión de la casa de tu vecino no. O estructuras, o avisos, o que había colores en el cielo, o nubes que en otras versiones no. A veces eran detalles sutiles y a veces no. A veces, como dije antes, se veían escenarios que otras personas no conocían y esto llamó a otros a calificar de mentirosos a algunos. Eran más o menos como aquellos que juraban que Reptile no aparecía, no existía ni siquiera en Mortal Kombat 1, pero llevado a un nivel mayor. La única explicación de esto es que cada copia de Mario 64, o para ser más realistas, lotes de copias de Mario 64, eran ligeramente distintas unas de otras. Con los juegos de hoy y gracias a Internet, esta teoría sería muy fácil de creer, ya que si juegas con tu consola conectada a Internet, es posible que te inyecte alguna actualización que cambie tu copia digital del producto.
Pero estamos hablando de otra era completamente distinta. Y aún así, todavía no llegamos al fondo de esta teoría. Se dice que algunas versiones de Mario 64 traían algo más que ligeros cambios, muertes que fueron dejadas por fuera por ser demasiado grotescas en 3D. Cosas que no estaban en el juego original, lo que fundamenta más la teoría de que cada copia de Mario 64 está de hecho personalizada. Whoa, what the fuck? Yo, what? Did anyone just hear that? Did anyone just hear that? There's not supposed to be a laugh there. What in the fuck was that? What the fuck was that? Who just heard that? Este youtuber es un purista de Mario 64, uno de los más grandes expertos que hay. Podrá parecer poco, pero en verdad es un hallazgo sorprendente, porque confirma la teoría de que hay copias del juego personalizadas. Su experto oído detectó una risa que no había estado nunca en ninguna versión de Mario 64 que jugó, y todo pasó durante una transmisión en vivo. Whoa, what the fuck? O este usuario que, cansado de la gente que pretendía desmentir a medias tintas la tétrica aparición de Wario en el cartucho original de 1996, decidió probar que su copia estaba personalizada también, solo que en su caso no había persecución, sino un molesto glitch. Los desarrolladores de Mario 64, incluso en 1996, tenían bastante claro que los curiosos podían indagar en los intestinos del producto. Por algo está esta pantalla antipiratería. Por eso, algunos dicen que más que ser una broma de gente en YouTube, estas escenas existieron y en el mejor de los casos fueron puestas a modo de broma en una época donde no había tanto control ni corrección política como hoy. Pero como dije, es solo una teoría. Mucho de lo que viste en este video sigue siendo controvertido y hay quienes dicen que se tome con escepticismo, pero otras partes son completamente reales. El orden de lo anterior dicho no altera la siguiente afirmación. Mario 64 es uno de los títulos más misteriosos de todos los tiempos. El único con el que pasa todo esto, y al día de hoy se siguen descubriendo cosas del mismo. Hay todo un canal en YouTube muy interesante dedicado al respecto, cuyas actualizaciones son recientes. Sin dudas, uno de los episodios más extraños, amén de fascinantes, en la historia de los videojuegos. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Envío un agradecimiento a CM Patmore, ya que gracias a él este video ha sido posible. La ambientación musical ha sido obra del talentosísimo Repulsive. Por favor, búscalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.